Buenas tardes a todos, acá estamos en un nuevo episodio del podcast que estamos haciendo La Mirada del Este. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que está muy vinculado al desarrollo inmobiliario concretamente, tanto en Punta del Este como en Montevideo y como algunas otras zonas también. Bueno, estuvimos charlando fuera de cámara que estuvo por el país vecino, por Argentina también, nos va a contar un poquito ahora qué anduvo haciendo. Así que hoy tenemos el agrado de presentar en el podcast número 4 de La Mirada del Este a Marcelo del Castillo. Bienvenido Marcelo, un gusto Muchas tenerte. gracias. Gracias por la invitación. Muchas Bueno, gracias. Marce, para arrancar me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios, qué quisieras compartir desde donde quieras arrancar, cómo arranca tu historia vinculada a este lindo trabajo que desarrollas ahora. Bueno, mi historia laboral comienza en mis inicios como estudiante, que era muy buen estudiante, hasta que decidí dedicarme a la vagancia y en quinto de liceo dejé de estudiar, o sea que tengo cuarto de liceo aprobado y ahí casi por casualidad para intentar buscar una carrera que me sirviera para poder obtener una salida laboral. De mucha casualidad, una tía me comentó que había conocido a X persona que tenía un pariente que era constructor y que le estaba yendo muy bien. Y casi sin saber quién era esa persona y si realmente le estaba yendo muy bien, y con la posibilidad de no hacer ni quinto ni sexto, dije, esto es como que lo mío, Voy a arrancar. voy a arrancar. Me pedían tercero de liceo aprobado, yo ya tenía cuarto, Cumplías, claro. era un genio en la clase, era un genio, era el mejor alumno en esa escuela, que era una UTU, que se llama Instituto de Educación para la Construcción Ingeniero Cayetano Carcavalo, ¿Esto dónde es? ¿En en Montevideo? Montevideo, en Arenal Grande y Uruguay. La sigla del instituto es IEC, es Instituto para la Construcción, y en realidad ahí me recibí de técnico constructor. Eso me servía como si yo quería el día de mañana poder ingresar a la facultad de ingeniería o arquitectura, porque era un bachillerato tecnológico. Entonces, bueno, con el diploma de constructor empecé a trabajar, empecé a generar cosas prácticamente mías. En mi ciudad natal, que es Las Piedras, es una ciudad habitación, como le dicen, muy cercana a Montevideo, que Ajá, la sí, sí, mayoría lo del conozco. uruguayo lo Sí, sí, conoce, sí. y empecé a poquito a trabajar. eh, bueno, hasta varios momentos que el mercado laboral, porque obviamente trabajaba con conocidos, era muy joven, hacía reformas, ampliaciones y todo, hasta ese momento con conocidos. Eh, bueno, se terminaron los conocidos y se terminaron las ganas de hacer cosas dentro de mis contactos, y tuve que salir A buscar a buscar trabajo. trabajo. Esa búsqueda de trabajo me trajo a Punta del Este, en el cual viví casi 10 o 11 años, en el cual comencé en una empresa como sobrestante, que es un cargo muy de ayudar al Ajá, arquitecto sí. o ayudar a los dueños de la empresa a hacer el nexo entre lo que está pasando en la obra y lo que debería pasar junto con la oficina técnica o los propietarios, que en este caso eran arquitectos. Bueno, empecé un poco que a crecer dentro de la empresa. Llegué a ser capataz general, casi que sin tener un reconocimiento oficial. Entonces, bueno, visualicé nuevos retos y nuevos futuros y comencé a trabajar en otra empresa como capataz general. Llegué a ser socio en esa empresa constructora, y cuando ya uno va aprendiendo que las medias, digamos, son para los Para los pies, pies. exactamente, intenta forjar su propio camino, y emprendimos con nuestra empresa constructora. ¿Qué año esto, Marce? Y 2008, 2009 prácticamente, sí. Capaz que sí, más o menos Sí, esa, sí, más esa, o menos ahí. esa fecha, sí. Yo en el 2005 me vine a vivir a, a Maldonado Ajá. en 2005, y estuve hasta el 2015, 2016. Y bueno, obviamente que comencé ya con la experiencia de haber trabajado en otras Claro. empresas, ya con el conocimiento, con mucha gente que me siguió, muchos trabajadores bueno, que vieron que si yo me abría se iban conmigo,
y bueno, y muchos clientes que también estaban como un poco más del lado, digamos, que no había ni buenos ni malos, ni lados, ni negro ni blanco, pero simplemente vieron la posibilidad de que si esa sociedad se llegaba a abrir, me iban a acompañar y bueno, y así Y fue. así fue. Y Tremendo. comenzamos a construir, sobre todo nos dedicamos a un nicho muy interesante que era unidades residenciales de mediano a gran porte en los barrios privados, comenzamos a construir también los barrios privados de Canelones, en muchos de Punta del Este, y eso comenzó de a poquito a picar el bichito del desarrollador inmobiliario, casi sin darnos cuenta y casi sin tener esa visión. Claro, como desencadenante de la misma actividad que estaban haciendo. Exactamente, o sea, no fui un visionario en la actividad, no descubrí nada distinto a poder copiar lo que estaba viendo, que estaban haciendo otros actores que ganaban dinero con lo que nosotros hacíamos. Entonces en un momento dijimos, bueno, pero si él está ganando dinero y nosotros somos lo que estamos haciendo, deberíamos poder hacer nosotros lo mismo. El único problema era que faltaba ese dinero para Claro, el comenzar, financiamiento para poder desarrollar esa idea. que es la clave y lo que le falta al 90% de las empresas, sobre todo en Uruguay, que comienzan. Entonces, bueno, empezamos a tocar algunas puertas, empezamos a conseguir algunos socios estratégicos, empezamos a vincularnos con personas o empresas que empezaron muy de a poco y muy tímidamente a confiar en lo que nosotros podíamos dar y llegó un momento que prácticamente tuvimos que empezar a dejar de construir porque el desarrollo inmobiliario ocupa mucho tiempo y es bastante estresante, no tanto como la construcción, Claro, pero es estresante. Entonces lo que hicimos en ese proceso, casi sin darnos cuenta, es que en un momento estábamos haciendo obras o llevando adelante desarrollos inmobiliarios y cuando íbamos a ver a la obra, nosotros no la estábamos construyendo, porque en ese proceso empezamos a delegar y empezamos a cotizar las obras y empezamos a ver que había empresas constructoras que eran muy competitivas porque estaban dedicadas a 100% a construir, eso, claro. exactamente, y nosotros nos habíamos un poco abocado a conseguir lotes, hacer proyectos, estar buscando financiamiento, a ver a quién le podés vender, a ver cómo es el fraccionamiento. Entonces llegó un momento que no éramos muy competitivos con los precios, entonces nuestros propios productos que desarrollamos a nivel inmobiliario, hoy por hoy lo estamos delegando y estamos tomando empresas constructoras que llevan adelante lo que nosotros Excelente. hacemos. Que no, que bueno. Para contarle un poco a la gente, para que pueda entender la idea, una cosa es construir el proyecto y otra cosa es desarrollarlo. Si bien a veces el mismo desarrollador se encarga de la construcción. Muchas Para, pa- veces pasa de exacto. que el desarrollador se encarga de la construcción, no sé si es lo mejor, si es lo peor, pero sí pasa. Eh, pero más allá de eso, la figura del desarrollador inmobiliario es el que acomoda las piezas de un puzzle y es el que primero, cuando el desarrollador comienza a visualizar un negocio, lo que se imagina es el final de ese negocio, es vamos a vender casas, apartamentos, fraccionamientos, lotes a determinado nicho o a determinado cliente. ¿Por qué? Porque acá hay una necesidad o muchas veces el propio desarrollador crea esa necesidad o tiene que estar 10 pasos adelante de ir visualizando Exacto. donde el público quiere llegar a vivir en un tiempo. Entonces el desarrollador se encarga de buscar el lote, de negociar con los dueños de los lotes, de intentar convencer y vender. Yo siempre digo que el desarrollador inmobiliario está todo el tiempo vendiendo, tiene que ser el mejor vendedor de la empresa, porque quizás en un corto plazo nosotros no vendamos nuestro producto, hoy sí lo hacemos, pero yo estoy vendiendo todo el tiempo, porque hoy estoy hablando ahí a la cámara para intentar que alguien me compre lo que yo estoy Exactamente. haciendo, te estoy vendiendo a vos y estoy intentando que vos creas que soy un excelente desarrollador inmobiliario, pero sobre todo la primera venta es venderle mi idea al dueño del lote. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no voy con todos los dólares que pide el dueño del lote y se lo compro, porque si fuera así no tendría que venderle nada. Le tengo que vender una idea y le tengo que hacer ver que él puede llegar a ganar más dinero de lo que hoy está pidiendo por el lote si él aporta ese lote. Generalmente no lo aportan un 100%, entonces todo desarrollo inmobiliario comienza con esa gran negociación
que es primero que nada buscar el lote y luego intentar negociar. Exacto, yo siempre cuando, en este caso como vos, que sos inmobiliario, siempre le digo al vendedor de la inmobiliaria o al broker o a la gente, no te voy a sacar la comisión de lado, pero déjame negociar a Permitime mí. negociar porque yo entiendo el proyecto que Exacto. quiero desarrollar. Le Claro. tengo que vender el espíritu y Claro. el inmobiliario, no porque sean malos vendedores ni demás, pero no estuvieron atrás de ese espíritu, Exacto. de esa esencia, de ese desarrollo de lo que queremos convencer, y en eso es la primera venta. Luego es traer a un arquitecto, a un estudio de arquitectura que haga el proyecto, luego es traer a la constructora. Nosotros lo que hacemos distinto o le agregamos una pata al desarrollo inmobiliario es el gerenciamiento de la obra. Tenemos una empresa que tiene vida propia, que se llama CPM, que gerencia obras. Entonces nosotros lo que hacemos durante el proceso de obra, como conocemos a los constructores, como conocemos los vicios, conocemos lo que puede pasar, intentamos minimizar esos errores y gerenciamos las obras. Un poco también para darle transparencia y darle certeza al inversor. Exacto. Que colocó Que hay alguien dinero, atrás de su capital. Exactamente. Y que no somos nosotros. Claro, que es una empresa que tiene vida sí, propia. terciarizada. Es como una auditoría de la gente que está trabajando. Exactamente. Es súper útil, sí, sí. Y ese es un poco el rol del desarrollador inmobiliario. Y después le falta el último rol, que es lo más importante, que es vender sus productos. Ese es el rol de las piezas del desarrollador inmobiliario. Hablas de venta, hablaste de varias cosas que ahora me voy a ir metiendo de a poco, pero yendo de atrás para adelante, la pregunta que siempre surge, más bien que la gente a veces no termina de comprender, por ahí por desinformación, es que ¿qué van primero, las ventas o el desarrollo? Buena pregunta. Es como preguntar qué viene primero, el huevo o la gallina. Exacto. Y cuando haces un desarrollo es como preguntar qué viene primero, la infraestructura o los servicios. Por ejemplo, Punta del Este toda la vida se caracterizó por ser una ciudad muy turística en la cual prácticamente no había servicios. O sea, no había educación. Sí, funcionaba como mala, balneario. Exactamente. Sí, exacto. No había salud, o poca o mala. Entonces es la misma pregunta y sinceramente hoy creo que lo que uno tiene que intentar es conseguir prospectos para generar ventas. Claro. Hoy el marketing es fundamental y yo lo que prefiero es generar una demanda acumulada. Exacto. Y después ver cómo abastecer esa demanda. Hoy creo que lo podemos claramente mencionar como vender sin vender. O sea, hoy no estamos vendiendo, vos también un poco lo hablamos, todo el tiempo nos estamos vendiendo, y vender sin vender es clave porque el día de mañana cuando alguien probablemente me esté escuchando, de 100 personas 99 van a seguir o no me van a escuchar o no le va a parecer interesante lo que digo, pero esa una persona que está mirando y le pareció interesante, y cuando el día de mañana quiera vender comprar su producto, va a decir, mira, aquella persona yo me acuerdo vez de escuché, ese, lo voy a llamar, lo voy a googlear a ver si lo encuentro, y capaz que le compre algo si justo tiene el producto que yo quiero. O sea que es clave, y contestando lo que vos me decís y yendo bien al grano, yo prefiero hoy tener mucho marketing, mucho prospecto y generar las ventas a partir de eso. Exacto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ese razonamiento. Claro, por ahí desde mi lugar como inmobiliario, si querés, o como inmobiliaria mismo, como entidad, nosotros respondemos a una necesidad del cliente de abastecer esa necesidad puntual, reiterando que nosotros no contamos con el producto. Es decir, yo lo tengo que salir a buscar. O me lo ofrece vos, Marcelo, o me lo ofrece otra empresa, un desarrollador, alguien que está en obra, alguien que está avanzado, un producto determinado. O sea, nosotros contamos por ahí con la posibilidad de ofrecer o vender un montón de productos sin la necesidad de desarrollar. Ahora, no obstante, yo considero que el verdadero valor agregado se genera en el desarrollo. Exacto. Es decir, que podría compartir la visión de que el día de mañana nos vayamos inclinando sin dejar de vender inteligentemente hacia el desarrollo inmobiliario. Hablabas antes, Marce, del tema bueno, que te lanzaste ya, me decías 2008, 2009 más o menos, estamos hablando que ya hace unos 17 años más o menos, 16, 17 años más o menos. Te lanzaste de forma, si querés, autónoma o por tu cuenta, digo, dejando de trabajar en relación de dependencia. ¿Qué considerás que fue importante en ese momento? ¿Qué aptitudes, qué capacidades, qué visión tuviste en ese momento para decir, yo dejo mi sueldo de lado, arranco por mi cuenta y no sé qué va a pasar? Pero ¿qué considerás que fue determinante en tu forma de pensar en ese momento? Visión 0, ganas 1000.
O sea, el hambre, las ganas, la necesidad de generar cosas, eso me parece que es fundamental y todavía no lo perdí. El día que creo que pierda eso va a ser el día que no voy a tener más ganas de seguir haciendo cosas. Pero no, nunca tuve, más allá que ahora, un poco más pulido y un poco más profesional y escuchando a personas que saben muchísimo más que uno, entiendo y lo entendí con el tiempo, no en ese momento como me lo preguntaste vos, de que tenés que tener una meta marcada para poder elegir el camino. Si vos no sabes a dónde llegar, nunca vas a llegar. Obviamente que esa meta y ese punto de encuentro a donde querés llegar lo vas a ir corriendo todo el tiempo. Claro, se va a Pero mover. por lo menos, o sea, vos lo que tenés que pensar de tu vida o tu vida a nivel laboral, comercial, es que podés elegir distintos caminos para llegar, pero tenés que saber a qué llegar, porque si no, no vas a llegar nunca. Sí, sí, exacto. Obviamente que vamos corriendo para adelante y las metas son cada vez más grandes y cada vez vienen posibilidades más interesantes, pero cuando decidí dejar de trabajar fue más una expresión de enojo, de decir, no, dejo, yo con esta persona no quiero hacer más nada, que de tener una Tremendo. visión. O Claro, sea, tenía muchísimas ganas de generar cosas, pero con muy poca visión. Y uno después con el tiempo se va puliendo un poco más toma un poco de y perspectiva y se acomoda, ¿no? exactamente se acomoda. Yo creo que igualmente esa rebeldía que vos mencionás, que la he encontrado en varios, desde varias personas que he entrevistado, charlado, varios autores de libros, etcétera, yo creo que es una rebeldía que caracteriza a ese perfil, si querés, emprendedor, que busca salir un poquito de la norma, salirse donde está porque está desconforme, pero no se queda quejándose, ¿viste? No se achaca, sino por sobre todo, digo, todo lo contrario, decide salir adelante con cero visión, como decís vos, pero con un hambre de salir adelante impresionante. Tal cual. Es que creo que el emprendedor, más allá de como lo dice la palabra, emprender, que es lógico y tiene mucho sentido común, es la persona que decide día a día aprender de los errores que los va a tener y mucho, pero sobre todo ver el vaso lleno, no el vaso vacío. Y sobre todo es la persona que aprende de sus errores, pero no los toma como un error, porque a mí me pasó, me he equivocado mil veces y sigo pensando que podía haber hecho cosas mejores, pero gracias a esos errores, gracias a ese aprendizaje, gracias a ese camino, hoy estamos acá, hoy Claro, podemos sí, sí, contar lo que hicimos, que no hicimos nada en relación al mundo que es tan grande, en exacto. relación al continente, al país, a la ciudad de Punta del Este, no hicimos nada, o sea, no logramos nada, pero sí lo que nosotros logramos, y es muy importante, es superarnos nosotros mismos, A uno mismo. y eso creo que es el gran diferencial Excelente, de un sí. emprendedor. Es una excelente reflexión, sí, porque se trata de eso al final, ¿no? A veces la comparativa en el emprendimiento, en el desarrollo, me imagino que también debe pasar. Debe haber jugadores muchísimo más grandes, también muchísimo más chicos, con más experiencia, con menos experiencia. Pero a veces el prestar atención a la competencia, entre comillas, te saca de foco de lo que tenés que hacer y de hacerlo bien, ¿no? Y bueno, inevitablemente, con un perfil comercial, cuando vos no estás prestando atención a eso, estás descuidando al cliente, desde mi punto de vista, Tal porque cual. estás enfocado en competir, a ver qué hizo fulano, qué hizo mengano, y te estás olvidando del inversor que confió en vos, en esa familia que decidió invertir su capital para que vos desarrolles su casa, le gestiones la obra. Y bueno, no me parece para nada inteligente, digamos. Marce, ¿cuál es tu vínculo con Punta del Este? Hablaste que viniste a vivir, viviste varios años, como de 2005 a 2015 más o menos me dijiste, son como unos 10 años. ¿Cuál es tu vínculo ahora? Por ahí capaz que de un punto de vista más laboral, ¿en qué estás? Bueno, Punta del Este, primero que nada, que es un lugar que nos encanta. eh, a mí me gustó de chiquito. Ayer justo estaba con unos amigos, les estaba contando que yo tenía 10, 12 años y venía a hacer la temporada con un amigo que el papá trabajaba de chef en un parador y veníamos a cuidar silla. Obviamente que nadie nos pagaba nada, pero teníamos un lugar Tremendo. Sí, para sí, sí, estar. sí, así, ¿no? Y aunque no nos pagaran igual hacíamos dinero porque obviamente nos daban Una propina a quien propina, le alguna cuidábamos cosita, la claro. silla, exactamente. Entonces, de a poco uno, sin ser un erudito en la materia del turismo, además reconoce que Punta del Este es un lugar increíble, que sobrepasa el promedio, te diría, de América del Sur como ciudad, y es muy linda. Después de eso, que es lo que uno ve y lo que uno compra y lo que le entra por los ojos, tiene que darse cuenta que es un lugar que es interesante para hacer negocios. Exacto. Nosotros hoy estamos desarrollando un barrio
privado de 10 casas, muy chiquito, que se llama Bosque del Tesoro, que está en el Tesoro, La Barra, en Punta del Este, a 4 minutos del ANCAP de La Barra. Y bueno, y ahí nos hemos encontrado con un lugar donde nos hemos dado cuenta de que la perspectiva de que quien nosotros pensamos que iba a ser nuestro cliente, que pensamos que iba a ser 50 y 50, 50 inversores, 50 clientes finales, 50% estoy hablando, Sí. nos dimos cuenta que nos sorprendió y que mucha gente eligió comprar en Bosque del Tesoro pensando ¿Para residir? para residir Mirá, y vivir todo el yo año. vendí una casa ahí. Sí, yo lo sé, lo sé. Ah, lo sé, sí. lo sé, lo sé. Y sí, son ese tipo de clientes que decís vos. Son clientes Exacto. finales que se quieren venir son del interior y quieren venirse a retirarse, digamos. Están felices. Y está cerca de todo. Cerca de todo, buena conectividad. Sí. Entonces, Punta del Este hoy te permite estar cerca de Montevideo, porque la conectividad mejoró 100%, te permite poder tener servicios como salud y educación donde estás viviendo, te permite generar un lugar de encuentro con amigos, porque más allá de que no todo el mundo viene a Punta del Este, la mayoría de la gente la conoce, la ha visitado. Antes, hace 20, 30 años, o cuando nosotros éramos chicos, venir a Punta del Este era como ir a Europa, Claro. a Cancún, era una locura. O sea, si te vas a Punta del Este, Sí, era otra te miraban cosa. raro, decía, pero Claro. sacaste el 5 euros, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas a Punta del Este? Y hoy no, hoy es cosa Es mucho de más accesible, ¿no? es cosa de todos los días. Y Punta del Este genera algo que por lo menos para mí, que es increíble, es que mucha gente le da trabajo a mucha gente como ciudad. Punta del Este es la ciudad que tiene menos porcentaje de desocupación del Uruguay y mayor porcentaje de ocupación de gente de Uruguay. Y la mayoría de esa gente no es nacida en Punta del Este. Entonces te permite recibir gente de otros países, de otras localidades mismos de Uruguay, y de nutrirte con esa cultura. Exacto. Y también obviamente lo que pasó, que fue un antes y un después, y no estoy descubriendo nada, y pasó en todo el mundo, que es que la pandemia cambió el vivir de la gente. Y lugares como Canelones, con los barrios privados, y lugares como Punta del Este, hicieron que no solamente el uruguayo promedio empezara a mirar Punta del Este como destino para vivir todo el año, sino que muchos europeos, norteamericanos, vieron en Punta del Este la ciudad donde pueden venir a pasar su último tiempo. Y creo que hoy es clave que Punta del Este cuente con servicios para poder recibir a toda esa gente. Y hoy lo está teniendo Punta del Este. Sí. Hoy está hermoso, limpio, cuidado. Hay mucha seguridad, sigue siendo la ciudad más segura del país, de Uruguay. Y eso el público que viene lo ve, lo nota. Y esa es nuestra gran virtud. Y creo que el día que perdamos ese diferencial o esa virtud de seguridad, puede ser un día que empezamos a perder Punta del Este como ícono del turismo de América del Sur. Coincido. Vos sabés que estuve, bueno, por tema laboral, obviamente también entre firmas y cosas y reuniones, estuve en Montevideo y es impresionante la diferencia que noto en dos cosas. Primero, en el tráfico, no descubro nada, como decís vos, y segundo, en el tema limpieza. Es reconocido, o sea, más allá del ámbito político que no me interesa meterme ahí, pero es reconocido que Montevideo está teniendo graves problemas con el tema de los contenedores, la recolección, etcétera. Ojalá que lo puedan solucionar, pero coincido con vos en que es un factor fundamental de Punta del Este, esa limpieza, ese cuidado, ese te diría hasta incluso ese urbanismo que ha ido generándose entre edificación, retiros, espacios verdes. Digo, creo que es una virtud grande. Es que el deterioro muchas veces de otras ciudades, como vos decís, dejando de lado lo político, muchas veces también va de la mano de lo que estéticamente uno está viendo. Muchas veces vos estás en un lugar sucio y hay 200 papeles caminando en el piso y no digo que, o sea, yo no lo hago, pero digo, he visto gente que lo hace, te tira un papel y demás. Y en Punta del Este no pasa eso. Sí. Es como cuando vos eras chico que ibas a una casa del vecino y te portabas re bien y en tu casa te portabas mal. Bueno, en Punta del Este pasa eso. En Punta del Este vos venís y es como otro país, es otra cultura, y hasta uno mismo haciendo un mea culpa se maneja distinto. En el tránsito no tocas bocina, no te salteas un semáforo, sos súper prolijo, y en otros lugares por ahí te mandás exacto. Y metés la vuelta en U. Es increíble. Sí, sí, ahora que es decís un tema esto, cultural. Sí, coincido. Ahora que decís esto, estuve en Argentina también y una persona que maneja taxi, un tachero, me dice, yo soy tachero,
Me decía, yo no he ido pocas veces a Uruguay y a las veces que fui he ido a Punta del Este, me decía, yo no puedo creer cómo el argentino, que acá a mí me toca bocina, me Exacto. tira el auto arriba y todo, va a Punta del Este y es un... Me decía, es ley Es atada, otra me decía. persona. Sí, Sí, sí. sí, yo decía, bueno, yo qué sé, por Sí, ahí la sí. ciudad invita, viste, sacando un poco de cartel. Es Pero verdad. es verdad que es un tema cultural que, claro, a veces la gente se viene para acá y desencaja de por ahí lo que está habituado a hacer, como decís vos, ¿no? Es tremendo. Bueno, sé que estás metiéndote un poco más en tu actividad laboral, proyectos y demás. Compartimos la filosofía del podcast, así que sé que estás con eso, estás entrevistando gente muy copada. Contanos un poco cuál es la idea, cómo se llama el podcast, que la gente lo pueda chusmear Bueno, después. gracias por preguntar. No, por favor. Hace un tiempito comenzamos a darnos cuenta de que la marca personal es muy importante para lo que uno vende. También nos dimos cuenta que uno tiene que vender o transmitir confianza, esa confianza transformarla en ladrillo y esos ladrillos en oportunidades para todo. Esta última frase la estoy eh, comentando casi todo el tiempo Excelente. y la tengo también en mi mente y estoy intentando llevarlo adelante porque entiendo que esas oportunidades para todos va desde el vendedor de inmobiliaria, va del carpintero, pero también va de aquella persona que tiene 15, 20 años, no sabe lo que hacer, como me pasó a mí, está buscando una posibilidad o una salida laboral y nosotros entiendo que ya tenemos esa salida laboral o ya hemos recorrido un camino sin darle consejos a nadie, ni mucho menos podemos acercar, no lo que digo yo porque lo que digo yo realmente entiendo que no es importante, pero acercar a gente que estamos entrevistando, que vamos a entrevistar a nuestro podcast que se llama Capital de Obra, que puede ser muy útil para ese adolescente o esa persona que recién está yéndose a vivir solo o estar buscando una salida laboral, de que tanto en el ámbito de la construcción, de la arquitectura y del desarrollo inmobiliario, más allá de que es más difícil, podés tener una salida laboral y podés escuchar a esa gente. Por ejemplo, el segundo podcast que hicimos es con Eduardo Batista, que es, bueno, en Argentina es el CEO y el desarrollador de Plaza Logística, que es una empresa, una compañía gigante. En Uruguay está desarrollando Más Colonia y escucharlo, la verdad, más allá de escuchar a Beltrán Briones, que también lo entrevistamos, a Nicolás de Dipsa, o sea, escucharlo fue un placer, porque en un momento de la entrevista él se emocionó porque hablaba de su padre, hablaba yo le pregunté la historia yo hice un poquito de trampa porque yo ya sabía la historia del terreno Y te y metiste ahí. pensé que se podía emocionar, que en realidad no fui muy honesto con él en ese momento, pero empezó a contarlas, empezó a emocionar y mientras él estaba hablando, yo me di cuenta de cómo esta persona que es asesor de Milei, que es amigo de Gasperín, que obviamente es el CEO de Plaza Logística, una de las empresas más grandes de Argentina, cómo se emociona al hablar de un lote, al hablar de un desarrollo, al hablar de su padre, y me ponía del lado de quien estaba escuchando ese pequeño podcast que nosotros lanzamos en YouTube, cómo le podía llegar y cómo podía ¿Cómo puede influir? hacerlo, empezar a modificar pequeñas decisiones que a la larga, durante el proceso de la vida, esas pequeñas decisiones que vas tomando, te terminan transformando como persona y te terminan llevando al lugar donde vos querés. Entonces, nosotros como empresario, como emprendedor o como desarrollador inmobiliario, si podemos lograr que personas nos escuchen y transformar un poquito en la realidad, aunque sea esos 50 minutos, una hora que dura el podcast, como estás haciendo vos, me parece que es muy importante y es casi una obligación por lo cual tenemos que hacer, más allá de que ninguno es angelito y todo el mundo hace para obtener un rédito Exacto. económico, para poder vender, pero también ese poder vender es para poder seguir haciendo cosas y esas cosas me parece que es un poco lo que hablamos de lo que me preguntás de capital de obra, que inicialmente la idea es acercar a la gente a que pueda escuchar a personas que quizás ni siquiera conoce porque tienen muy bajo perfil, invitados que son increíbles, que no lo voy a decir porque todavía no Está salieron, bien, guárdatelo. pero que nos ponen muy orgullosos y nos ponen más orgullosos pensar que alguien, sobre todo en una etapa adolescente o entrando en la etapa de la adultez, pueda llegar a transformar Sí, su a capitalizar pensamiento. eso, a Exacto, capitalizar exacto. ese Creo que eso es lo más importante y es casi una obligación de la cual nosotros, más allá de
internamente, como te decía, sacarle un rédito económico y también escuchar y aprender de esa gente, porque la verdad, quizás si nosotros no hubiésemos realizado estos podcasts, no hubiésemos tenido la posibilidad ni siquiera de hablar, sí de escucharlos, porque hoy las redes, YouTube, Exacto. podés escuchar a cualquiera, pero no hubiésemos tenido la posibilidad de escuchar detrás de cámaras y de capitalizar todo eso, y sobre todo darte cuenta, que yo me di cuenta, de cuanto más grandes son o cuanto más uno idealiza a esa persona, más humilde es. Y bueno, y ahí un poco tiene lo que le decía a varios de que entrevisté, la humildad de los grandes, y el gran diferencial es la humildad. Y bueno, y el día que pierdan eso, la verdad que no lo voy a llamar para entrevistar, porque la idea Sí, sí. es poder Carece de rescatar, sentido, claro, claro. rescatar justamente el humano, y ni siquiera hablamos de números, ni de metros cuadrados, ni de nada. Intentamos rescatar un poco el humano. Y bueno, y eso es lo que un poco estamos haciendo eh, con Capital de Obra, que es dar un pequeñito granito de arena a aquellos que no están sabiendo qué hacer, para qué lado mirar, o simplemente escuchar a gente que les puede dejar algo en su vida. Tremendo, tremendo. Bueno, a la gente que lo siga, que aproveche a pasarse por sus redes sociales, que después compartiremos ahí en el podcast, tanto las tuyas personales como la de Capital de Obra también. He visto algún tramo de episodio y la verdad que es muy interesante, con gente que aporta mucho valor, y que tenemos una filosofía bastante parecida, me parece. Me voy a meter por ahí un temita más, o en algún tema más para la gente, ¿viste? Ese tema que la gente quiere saber. Y te voy a poner casos hipotéticos para que vos me respondas según tu criterio y tu experiencia, qué es recomendable. Una persona que terminó de estudiar, empezó en la actividad laboral, por ahí unos 30, 35 años, logró reunir unos $100.000. ¿Qué le recomendarías invertir a esa persona si quiere rentabilizar su inversión? O sea, no quiere comprar para vivienda, quiere comprar como negocio, como inversión para que le genere una renta. ¿Qué tipo de producto le recomendarías y por qué? Bueno, primero que nada, le recomendaría dos cosas: que no gaste el 100% de su dinero en un producto solo o en un lugar solo. Obviamente, yo sé que es difícil, que si tiene solamente $100.000 hoy, un apartamento en Montevideo o acá un monoambiente, están esos Estás ahí, valores. claro. Entonces es muy difícil poder repartir ese dinero. Pero si solamente tiene $100.000 y tuviera que decirle o recomendarle qué es lo que harían, no aconsejarle, pero qué es lo que harían, si solamente, reitero, tienen $100.000, eh, yo separaría algo de dinero para intentar estudiar, intentar crecer en conocimientos, para hacer crecer ese dinero. Vamos a suponer que de 100.000 dejamos 10.000 para hacer muchísimos cursos, muchísimo aprendizaje, Excelente. intentar Quedan aprender 90. al máximo. Te quedan 90. Bueno, si vos vas a alquilar un apartamento de $90.000, probablemente te deje un dinero relativamente corto o chico a fin de mes. Probablemente no te dé para poder sustentar una familia o poder avanzar económicamente. Entonces lo que haría sería apostar la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es comprar en pozo para obtener un beneficio económico cuando se venda esa propiedad. Reitero, si solamente hay $100.000, si Exacto. estamos hablando de otro capital, no. Pero si solamente tenemos $100.000, compraría apartamentos chicos, monoambiente o un dormitorio, apartamentos que tengan un valor de reventa, que hasta un segundo inversor o tercer inversor lo pueda comprar para alquilar, esperar un año y medio, ponerle algún plus a ese apartamento, darle algún diferencial estético, Exacto. algo Decorativo. claro, que cuando la gente lo vaya a ver entusiasme, y hacer valer la plusvalía. Como les decía, ¿qué es la plusvalía? Es la diferencia de lo que compras con lo que vendes. Intentaría, obviamente, estudiar la normativa vigente, intentaría hacer eco de muchas personas, sobre todo mayores a mí, que ya hayan recorrido este camino, pero sobre todo intentaría comprar apartamentos de ANB, o sea, bajo la ley de promoción a la vivienda, para que el impuesto a pagar no sea un alto impuesto y poder obtener beneficio de esa plusvalía. Y así lo haría: 4 o 5 años, vendría un apartamento por año, obteniendo entre un 15 y un 20% de plusvalía. Al quinto año prácticamente tendría ese dinero de vuelta y Vos volvería a hacer lo mismo. me encanta la idea y es algo que por ahí una filosofía que comparto también. Ahora hablabas de que por ahí la plusvalía, ese porcentaje, si querés, de diferencia entre lo que lo pagaron y lo vendieron, ¿qué puede rondar en
si compro en Pozo, lo vendo ni bien está pronta la obra, o sea que ya está entregado, me entregan la llave, lo vendo. ¿Cuál es el número que uno podría decir, bueno, es bastante normal, digamos, ¿no? Bueno, si baja del 10%, hiciste un mal negocio. O sea, Ok, si lo mirá, buen vendiste dato. solamente un 10% más, dependiendo de la etapa que compras. O Sí, sea, sí, sí. porque en Pozo es un apartamento que no está terminado. Pero si le queda un mes de terminado, para terminar, probablemente ganes un 10%. Obviamente, cuanto antes compras, más vas a ganar al final, pero también más riesgos tenés. Por eso tenés que comprar, estudiar a la desarrolladora, estudiar al arquitecto. Hay arquitectos que venden por sí solos, por ejemplo. Martín Gómez Platero, por Ajá. ejemplo, donde vos compres un proyecto donde esté él ya mismo se encargó de filtrar al desarrollador, al constructor, y ya esa chapa que él tiene, te hablé Sí, de te mete Martín la Gómez, experiencia exacto. y te da cierto respaldo, Te ¿no? hablé de Más allá Martín del... Gómez Plantero no por dejar de lado ningún otro más, sino porque realmente es muy importante. Por ejemplo, Coppel Sánchez, Vitrium con Federico Galiardo, o sea, empresas que ya tienen un respaldo. Entonces no tenés que estar averiguando nada. Exacto. Entonces, si vos obtenés un 15, un 18% de plusvalía, como te digo, en 5 años vos ya tenés los $100.000 que invertiste inicialmente y tenés otro apartamento más que estás esperando para vender o te lo quedás y ahí sí lo pones para alquilar. Para rentar. Humildemente entiendo que lo que te tiene que entrar de renta, si vos tenés dinero para invertir, tendría que ser entre un 25 y un 30% de lo que vos necesitas para vivir. Obviamente que esto se va a ir dando con el tiempo. Claro, lo Pero vas si construyendo. solamente tenés algo de capital, yo no lo gastaría todo en alquilar. Aparte, ¿qué pasa con los alquileres? Cuando vos tenés un solo apartamento para alquilar, uno solo, vos no lo alquilás un mes y ya el beneficio se te viene en el promedio bastante Claro, te abajo. baja muchísimo el promedio. Te baja mucho el promedio. Después, tu apartamento va obviamente a obtener distintas dificultades con el paso del tiempo. Lo que es mantenimiento, además cada vez que un inquilino se va, tenés que gastar algo para dejarlo en condiciones. Entonces, si no lo alquilaste un mes, algo que le pones arriba para mejorarlo, son prácticamente que lo tenés 10 meses alquilado. Claro. Entonces, cuando tenés 10 propiedades no pasa nada. Pero cuando tenés una propiedad es complejo. Sí, 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 porque la desocupación en 10 propiedades se Exacto, licúa porcentualmente, pero en otro caso es todo, digamos, ¿no? tal cual. Este, muy interesante. Y bueno, ¿qué diferencias principales encontrás entre comprar en Pozo una casa con la misma lógica, ¿no? Tengo el dinero, quiero comprar para invertir, para poder generar una diferencia económica para mí, para mi familia. Ahora, tengo la duda, ¿me compro un apartamento y ahí ya te saco de los $100.000 el presupuesto que vos consideres o me compro una casa con el mismo objetivo, en Pozo, para revender para la plusvalía? Bueno, ¿Qué es yo más beneficioso? hoy por hoy entiendo que es más beneficioso apartamento, Ajá, se vende más rápido, hay más, y también tenés la posibilidad que vos pensás en vender, pero siempre tenés que tener la posibilidad de que ese negocio no salga o que demore la venta. Un apartamento se alquila mucho más rápido que una casa. exacto. Hay muchísima más rotación. A vos se te va una casa y conseguir un inquilino te lleva mucho más tiempo. Entonces, si estamos hablando de invertir, conseguir un apartamento. Si estamos hablando de grandes montos y que puedas invertir un dinero interesante, o si no sos vos, te juntás con dos amigos, tres, un hermano, un tío, lo que sea, y lográs generar un monto interesante de dinero, yo invertiría en barrios privados que están floreciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente que quiere comprar su casa o tener su casa en un barrio privado, eh, porque le gusta ese barrio, muchas veces no hay casas en esos barrios. Primero que nada porque nadie quiere vender. Y segundo, que es un barrio nuevo. Entonces, si es un barrio nuevo, desde que se terminó el barrio, desde que la intendencia te da el permiso para empezar a construir, no hay casas. Entonces, muchas veces, sobre todo hablando de Punta del Este, un argentino o un extranjero no viene a pelearse con el arquitecto, a pelearse con el constructor, a Claro, ponerse a construir, exacto. a esperar ese año que la casa Esperar esté todo, claro. pronta. Pero si vos, por ejemplo, vamos a poner nombre propio porque está bueno y son desarrollos que está bueno. La Cañada en Distrito Ajá. 52. Sí, Distrito 52, 51. 52. Sí, 52, bien dicho, bien. Sí, Reserva Montoya, Aura, esos barrios que ya le están dando como una vida distinta a sí. Punta del Este, que después si querés un poco hablamos, donde en esta temporada
venga alguien que se enamoró del barrio y quiere tener una casa y vos tuviste la capacidad de comprar el lote y de construir y Claro. edificar y esperar a que llegue esa persona en la temporada como va a llegar ahora, y te la compra ahora porque no quiere Todo el esperar todo el proceso, el proceso riesgo, que le exactamente. falten cosas en la obra, que Entonces, todo, sí, cuando hay claro. un poco más de dinero, yo construiría o compraría casas en pozos a constructores o desarrolladores en barrios donde recién No se está está, emergiendo, exacto, digamos. sí, en barrios buenos, donde Claro. haya, donde vos veas y puedas darte cuenta de que ese barrio va a tener una buena llegada comercial, una buena salida, obviamente, ¿no? Sí, sí, está bueno, está interesante. A veces nosotros como inmobiliaria, digamos, nos encontramos con el cliente que viene y dice quiero un buen terreno y por ahí la consideración que él tiene de buen terreno está totalmente atravesada por qué quiere hacer arriba del terreno. Es decir, eh, quiero un buen terreno. Una cosa es para construir mi casa, otra cosa es para desarrollar un proyecto edilicio en vertical, donde yo necesito que la normativa me permita realizarlo, Tal digamos, cual. ¿no? Entonces, el hecho del conocimiento, que vos hablabas de algo de la normativa, de saber para dónde se está edificando y demás, yo lo veo como un factor fundamental como inmobiliaria, como desarrollador ni hablar, para mí, ahora me meto ahí, pero como inmobiliaria es un factor fundamental que a veces la gente no lo considera o que la inmobiliaria mismo no lo considera. Te cuento una anécdota, mi papá es abogado, se especializó en ordenamiento territorial y él me comentaba que a veces iban clientes conocidos, profesionales incluso, a verlo, a consultarle qué podían hacer, que querían hacer cierto tipo de construcción y la normativa no les permitía. Y ya habían comprado el terreno. O sea que fíjate que hasta dónde llega la desinformación y hasta dónde nosotros, como desarrolladores inmobiliarios, somos responsables para orientar bien al cliente para que no compre algo que después no lo va a poder desarrollar, Tal que me cual. parece una locura, ¿no? Es que hay un principio básico que sobre todo se está manejando hoy en día, es que tenés que tener conocimiento, tenés que tener datos. Hoy sobre todo con las redes sociales y demás, entiendo que quien maneja el mercado es quien conoce el mercado. Y para Exacto. conocer el mercado tenés que conocer todas las facetas del mercado que nosotros estamos hablando, como en este caso el desarrollo inmobiliario, desde el lote, la normativa, todo. Si vos no conoces, no es solamente leerte la normativa de memoria, porque nadie la sabe, o sea, yo no tengo ni idea, si a mí me Claro. hablas sobre la normativa, la verdad, Sí, que sí, no sé sí. qué punto, qué coma o qué comentarte, pero sí, cuando la vas a estudiar, entenderla, si no entendés la normativa, no compres el lote, y si compras el lote, antes de entender la normativa, porque si no puedes estar teniendo un problema importante. Y muchas veces pasa contrario a lo que estamos hablando o al revés de lo que estamos hablando, que hay mucha gente que vende su lote a un precio totalmente ilógico para el mercado, porque ahí se puede hacer una torre de 25 pisos y esta persona no lo sabe, que es al revés de lo que estamos comentando. Exacto. La desinformación en el mercado es tanto para el comprador como para Como para quien vende. el que vende, Sí, exactamente. ahora digo ahora, en los últimos años con toda la globalización de la información y que es fácil acceder y que por ahí uno con una computadora, con internet, puede tener por lo menos una primicia de qué se puede realizar en el lote. Yo me imagino que antes, por ahí, digo, en ese desfasaje de información, con tengo un terreno que heredé, que eran de mis abuelos, mis padres, que la gente lo terminaba vendiendo, viste, a un valor que hoy en día yo me imagino que debe haber lotes que se vendieron a un precio extremadamente barato, que es esto que decís vos, por desinformación justamente, en este caso, del vendedor, y se perdió la posibilidad de, por ahí, generar mucho más dinero, ¿no? Sí, igualmente antes en el boliche de la esquina se cocinaban muchas más cosas que lo que pasa hoy Claro, en un teléfono y muchas veces pasaba de que había zonas que iban a cambiar la normativa y vos si buscas hoy en cualquier buscador qué zona va a cambiar la normativa y no te aparece porque no, esa claro. información no está. Y esa información está en el boliche, por así decirlo, Claro. y es A la muy que- importante saber a quién preguntarle, no solamente la tecnología es tu aliada para el desarrollo inmobiliario, sino que tenés que tener cintura, tenés que recorrer la calle, conocer a todo el mundo, a los Contactos, sí, porteros, sí, sí, pero desde las personas que te van a ayudar en la diaria. O sea, claro. el portero, el que está cuidando autos, sabe qué es lo que está pasando, cuánta gente entra ahí. Y el día que vos pierdas eso y que busques foco solamente en la tecnología, no creo digamos, que tu fin como desarrollo llega a buen A puerto. buen Porque puerto. sí, muchas veces pasa
como lo estamos hablando también, que estamos en la época de la tecnología y que todos intentamos buscar información por todos lados, y también está el dicho del que pega primero pega dos veces y salís corriendo a buscar en el teléfono, pero a veces nos olvidamos de cuando bajamos del auto, de la persona que está al lado, hablarle, de preguntarle al portero, ¿sabés si alguien? Muchas veces pasamos y miramos un apartamento y no tiene ningún cartel. Sí. Y vas a hablar con el portero y dices, vos sabés que sí, esta viejita me va a vender. Y claro, y no hiciste eso, perdiste ese lado, ni siquiera es humano, porque en realidad vos le estás sacando un interés, pero perdiste esa curiosidad de hablar con la gente, y creo que la tecnología eso no te lo da. Y eso, el día que perdamos eso, Estamos el fritos, ¿no? desarrollador Como por lo desarrolladores, menos. sí, Sí, inmobiliaria también. sí, 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 hay que escuchar estar a en la... la calle, tal Sí. cual, sí, Sí, 100%. yo soy muy favorable que, bueno, si bien promuevo a la gente joven y todo que estudien, que se capacite, que se formen, yo creo que el estudio a cualquier edad no solo te permite tener más conocimientos, sino que aparte te permite vincularte con gente, con compañeros, con profesores, con directores de instituciones, que capaz que el día de mañana terminás haciendo un negocio, más cuando uno está con esta lógica. Ahora, me animo a afirmar que no hay nada como la cancha, como decís vos, ¿no? No hay nada como la experiencia, como la calle, como el boliche de la esquina, como el portero. Digo, el sano juicio de siempre estar capacitándome sin dejar de siempre estar experimentando y probando y todo, yo creo que es una combinación que tiene mucho resultado y que me parece, vos me corregirás o no, que fue esa decisión que te llevó hace muchos años a decir, yo me mando por mi cuenta, cero visión, mucha ambición, quiero dar con gente, hablar, hacer, y eso te fue desencadenando en lo que sos hoy, un desarrollador inmobiliario. Sin saber prácticamente lo que hacer, pero sí, digamos, teniendo la humildad, ni siquiera la capacidad de poder escuchar a quien te está diciendo algo, y no tenés que escuchar a alguien que te parezca un fenómeno, tenés que Claro, escuchar a todos, y vos vas a sacar capaz que muchas veces cosas de alguien que no es un fenómeno, no te parece un fenómeno, pero te dice algo y ya te cambia. Y me parece que eso, si el día que perdamos eso, estamos todos estamos complicados. complicados. Sí, tal cual. Marce, ¿cuáles son las principales diferencias, ya que vos tenés negocios en Montevideo y en Maldonado, aparte de otras zonas, como decías? ¿Cuáles son las principales diferencias que vos encontrás, más de un punto de vista más de mercado, si querés, entre Punta del Este y Maldonado? Perdón, entre Punta del Este y Montevideo. Bueno, obviamente que el nicho, el público objetivo, nosotros, para darte una idea, en Punta del Este estamos desarrollando Bosque del Tesoro, que son casas, Ajá. una residencia, unifamiliares, 2, 3 dormitorios, y en Montevideo estamos desarrollando un edificio de 25 apartamentos en el centro, en la calle G, por ANB. Entonces el nicho es totalmente distinto, pero no es que el público es distinto, nosotros apuntamos a esos nichos. Claro, El cliente que apuntamos en Rubanji, que es nuestro proyecto nuestro edificio, es un público inversor que está comprando para dos cosas: o para alquilar o para esperar esa plusvalía que hablamos un ratito y vender. Entonces, perdón, te hago una pregunta. sí, ¿En qué etapa de obra está hoy en día Ruanji, el proyecto Montevideo de edificio? bueno, este edificio en promedio está en un 42% la certificación anterior, y es un edificio que vos vas a caminar por todos los escalones de hormigón y llegás hasta la azotea. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hizo todo el hormigón ya. Claro, la Y parte gris se le llama, ¿no? La exacto, gente. y que es la parte más difícil de lograr, porque previo al hormigón está la excavación para hacer los subsuelos, para hacer la Cimiento, cimentación, claro. y para hacer las cocheras enterradas bajo el nivel de calle. Entonces, ese edificio tiene todo el hormigón prácticamente pronto, y la mampostería. Mirá, Entonces, hoy para nosotros nos resulta muy fácil venderlo, venderlo, claro, porque porque quien lo estás... va a ver, obviamente el ascensor no está, ni que hablar, No, estamos de pero acuerdo. recorre todos los pisos y termina Sí, en la sí, azotea mirando la Torre de Antel, que tiene una vista súper despejada, espectacular. linda. Obviamente no es la panacea de las vistas, no estamos en Miami, pero Sí, sí sí, está en un lugar abierto, exacto. para estar en el centro de Montevideo. Y bueno, y un poco lo que me preguntabas, para no irme en la respuesta, es que muchas veces el público no es distinto, sino el nicho es distinto, pero muchas veces el desarrollador busca ese nicho. Porque bueno, tiene la visión o la posibilidad de pensar qué se puede vender más, qué me está faltando, a qué público apuntar, Exacto. por qué lado ir.
Entonces muchas veces no es copiar lo que se viene haciendo. Por ejemplo, ahí en el centro de Montevideo, si vos buscás en cualquier buscador de propiedades, hay pocos edificios. Hoy lo que es La Blanqueada, lo que es Positos, lo que es Malvin, toda esa zona están explotados de apartamentos y está bien, está bueno, pero en el centro de Montevideo hay pocos edificios que se están desarrollando. Entonces nosotros apuntamos ahí porque nos dimos cuenta de que hay muchas empresas instaladas en el centro de Montevideo todavía, hay mucho joven que cuando se va a vivir se separa de su núcleo familiar porque se independiza, al lugar donde vas al centro de Montevideo por una cuestión de economía en lo que alquila, una cuestión de movilidad que tiene todo cerca. Entonces nosotros apuntamos a ese público, no porque ese público nos vaya a comprar a nosotros, sino porque ese público le va a alquilar a quien nos va a comprar a Exacto. nosotros. Al inversor capaz que vive en otra zona, que tiene otro interés, pero 100%. entiende la necesidad Entonces de el esa. inversor que va a comprar para alquilar, si vos le construís en un lugar donde no hay público que pueda alquilar esos apartamentos, no te va a comprar. Claro. Entonces nosotros vimos esa necesidad de que mucha gente joven en el centro de Montevideo no tiene disponibilidad para alquilar apartamentos nuevos, desarrollamos un producto 100% innovador. Por ejemplo, nosotros todos los apartamentos tienen parrillero. En el centro de Mirá. Montevideo que todos los apartamentos tengan parrillero, no sé si encontrás alguno. Tenemos el primer subsuelo y el segundo subsuelo que ingresás a través de un montacarga para autos, o sea que vos sentado en tu propio vehículo apretás un botón y el ascensor te lleva a tu lugar de estacionamiento. Es como una mini torre Porsche en el centro de Montevideo. Te iba a decir justo. Es como una mini torre Porsche. Después tenemos lugar para guardar bicicletas, bicicleteros. Tenemos lugar laundry, que es lavadora y secarropa en el subsuelo. Ajá, En el claro, cual, como los servicio. apartamentos, obviamente son apartamentos relativamente chicos, si le metes una lavarropa y una secarropa te quita más espacio, entonces damos esa posibilidad. Si querés poner lugar para lavarropa y secarropa, te dejamos la conexión. La conectividad, claro, con Y después en la azotea tiene un parrillero gigante cerrado, en el cual tiene una vista increíble, 360 grados, no hay edificios pegados. Vamos a tener un espacio tipo cowork, unas mesas y demás, un mini espacio de gimnasio, mini espacio para yoga. Va a haber 3 parrilleros, porque hay uno que es techado y 2 es a cielo abierto. O sea que es muy difícil que con el parrillero en tu propio departamento todavía vayas a subir la terraza, claro, y de 25 apartamentos te encuentres con los 3 parrilleros ocupados. Claro. Entonces estamos generando eso que es totalmente un diferencial para la zona, y generamos también algo que más aún diferencial para la zona, es que todas las cocheras van a tener la previsión para conectar tu auto eléctrico. Ah, tremendo, mirá, eso es buenísimo. O sea, no te damos la conexión, claro, pero hay un cable, un corrugado que después lo bajás. Exacto, hacia tu contador, que ahí pones el cable y lo haces. Mirá qué bueno. Y dentro del propio apartamento nosotros intentamos resolverle la vida a quien nos compra. ¿Eso qué significa? Que nosotros entregamos las unidades con anafe, horno, campana, luminaria, extractores en los baños. O sea, no tenés que ir a ver dónde está colgado el portalán para ver si te gusta la luminaria. O sea, lo entregamos 100% terminado, con mueble de cocina, con barra, con previsión para aire acondicionado. Y tenemos apartamentos que hoy en día hay monoambientes por menos de $81.000. Entonces, sí, es un ticket muy interesante para lo que estamos dando. Exacto. ¿Por qué podemos tener ese ticket, ese costo del apartamento? Por la zona. Obviamente en Positos la incidencia de la tierra, claro, hubiese sido totalmente distinta y no nos hubiésemos permitido poder hacer esto. Te consulto, no, perdona, te dejo terminar. Y por eso lo hicimos en el centro de Montevideo, porque creemos que tenemos un ticket bajo, mucha gente para alquilar esas unidades. Una demanda alta. Exacto. Claro. Y un diferencial que si vos te parás en el centro de Montevideo y recorres 15, 20 cuadras a la redonda, no hay un producto como interesante. Ese. Marce, hablaste de que había un ticket desde $81.000 más o menos. ¿Cuál es el valor del metro cuadrado de ese monoambiente, por ejemplo? O el valor del metro cuadrado promedio en ese edificio. $2.200. $2.200. Sí, es un ticket bastante accesible para lo que estamos acostumbrados a ver. Son apartamentos chicos, pero es un ticket promedio muy accesible. De hecho, hay 25 unidades, hay 15 cocheras, y las cocheras hoy en día se están comercializando por debajo de los $16.500. O sea que si
¿te acordás que hace un poquito me preguntaste qué harías con $100.000? Una cochera y... Comprar una cochera y un monoambiente. Excelente. Que obviamente podés hasta decidir rentar los dos por separado. Exacto. O lo que sea. Y hoy por hoy un monoambiente terminado ahí no baja los $100.000. O sea que ahí nosotros estamos esperando que nuestros inversores tengan una plusvalía de más de un 20%. Interesante. Para ir cerrando, me queda por ahí alguna pregunta un poquito más técnica para esa persona que capaz que te sigue o que esté más involucrada en el tema inmobiliario, que bueno, que por ahí considera desarrollar en algún momento o no necesariamente, pero le interesaría saber. Y la pregunta es la siguiente: en un proyecto como puede ser Ruanji, este caso, digo, más allá de ese caso concreto, digo, ese tipo de producto, un proyecto de edificio de planta baja más subsuelo, planta baja y 6, 7, 10 pisos, ¿cuál es el porcentaje razonable de la incidencia del terreno en el total de la obra? Bueno, Para decir, este proyecto es viable, este proyecto estamos medio justito en el precio de venta y este proyecto es una locura hacerlo. si sacás terrenos que te deslumbren por la vista, por la ubicación, por ejemplo en la península, enfrente al mar, sacando esos terrenos, el promedio de la vida de un desarrollador te va a indicar que la incidencia de la tierra para hacer un buen negocio no debería pasar de un 15%. Reitero, sacando terrenos que sean una locura, que estén enfrente al mar y demás. Esa incidencia obviamente vos tenés que empezar a negociar e intentar llevarla adelante, pero nunca debería pasar el 15% para obtener un buen retorno. Bien, y ya que te metiste en eso, que me decide un 15%, me había quedado una pregunta colgada del principio, que es, ¿qué tan real es cuando vas a negociar un terreno que te gusta, que lo estudiaste y para llevar a cabo un proyecto? ¿Qué tan habitual es que el propietario de ese terreno termine aceptando aportar, como se dice, aportaciones cuando el propietario de un terreno aporta y después le dan metros cuadrados, por ahí no el total, pero qué tan viable es, qué tan frecuente es esa práctica, digamos? Casi inviable. Ah, está, viste, yo Por tenía ese algo- razonamiento, pero digo, a Por ver qué algo dice no Marcelo. estamos desarrollando 100 productos, sino que estamos haciendo Sí, 2. Pero la idea es que cuando realmente una persona o un dueño de tierra decida darte la tierra para aportarte para el negocio, vos tenés que darle la confianza que él está haciendo un buen negocio. claro. Lo que pasa que el desarrollador es un gran tirador, está todo el tiempo tirando balas, pero, o sea, vuelve a cargar el arma y la carga 40 veces y se queda sin bala y tiene que ir a buscar al vecino y va a comprar la armería y cambia. Y recién, después de tirar 1000 tiros, pega uno. Claro. O sea, el porcentaje, nosotros, para que te des una idea, tenemos más de, hoy en día, tenemos un folletito que hice oportunidades de inversión que debe tener unos 20 proyectos en cartera, en el cual algunos estamos esperando que inversores nos den la posibilidad de invertir para comprar la tierra, porque de esos 20 ya sabemos que no aportan la tierra, Claro. y de esos 20 probablemente 3 o 5 aporten la tierra y estemos negociando con uno o con dos para poder cerrar antes de fin de año un nuevo proyecto. Mirá. Pero esos 20 fueron filtrados de 100. Sí, claro. Hoy por hoy muchas veces yo pongo, a veces en alguna historia o en algún lugar, buscamos tierra para desarrollo, pero en realidad es mentira. O sea, estamos buscando quien nos aporte la tierra. Claro. O sea, no estamos buscando comprar. No quiero comprar. Entonces ahí te mandan Quiero que todo me la el cede. inmobiliario, valen Sí. 2, 3 millones, 4, pero Sí, sí, sería muy Entiendo. fácil, Claro. muy aburrido desarrollar con una billetera gigante, que ojalá algún día la podamos Sería diferente, tener. vamos a decir, Sería ojalá que algún diferente. día pase. Pero hoy nuestra gran virtud es lo que de afuera ven como la gran debilidad. O sea, cuanto más chiquito sos, más tenés que aflorar a esa imaginación, Claro. más tenés que convencer y más tenés que lograr que la otra persona crea lo que vos le estás diciendo, se suba a tu carro, y eso de ser tan chiquitos hace que muchas veces, o sea, yo personalmente cuando va algún posible inversor o cliente, por ejemplo, al edificio, o sea, lo recorro, estoy con él, le muestro lo que van a hacer. Ahora estamos intentando terminar la unidad modelo para antes de fin de año, pero como todavía no está terminada, está el porcelanato, está el vinílico, está la nafe, está el horno para que el cliente vea, y lo recorremos. Y eso, un desarrollador que está haciendo muchísimas torres, sin dar nombre de ninguno,
no va a tener Claro. esa ida y vuelta con ese Exacto. cliente. Sí, pues está mucho más lejos, está con otros temas. No le llega, no sabe que Sí. un cliente fue a ver ese Exacto. apartamento. Y si yo no llego a saber que un cliente fue a ver un apartamento tal día, capaz que ese día justo no puedo ir o no voy, pero lo sé. Claro. Entonces, el estar en esa diaria y en esa pequeña agenda, como le digo yo, hace que tu gran, diferencial sea el trato, porque no lo perdés. Pero no está mal perder ese trato, porque cuando lo perdés porque creciste Claro, y delegaste exacto. y tenés a un vendedor y tenés a otra persona. Hoy nosotros estamos arriba de casi todo, por algo estamos vendiendo te diría que muy bien, con inversores que nos acompañan porque se dan cuenta o se dieron cuenta de que estamos 24/7 nada, Sí, con estos encima del desarrollos. proyecto y la Exactamente. cabeza en eso. Exacto. Excelente. Bueno, para terminar, en primer lugar agradecerte A que vos, hayas venido con a vos. nosotros a compartir un poco de tu experiencia, de tu expertise, de tu historia también. Bueno, recorrimos varios ítems. La pregunta que nosotros hacemos para terminar con el podcast, que justamente se llama La Mirada del Este, en este caso la pregunta es, ¿cuál es la mirada del Este de Marcelo del Castillo? Bueno, obviamente que Punta del Este ha crecido muchísimo en el último tiempo. Se posiciona a nivel mundial como una ciudad en la cual mucha gente quiera vivir y mucha gente piense vivir en un corto tiempo. La mirada que yo tengo geográficamente sobre Punta del Este es que está mutando, se está yendo hacia el oeste, digamos. Hay barrios privados que están teniendo servicios prácticamente como para dejar el auto en tu casa y no moverlo todo el tiempo. Hay como una pequeña migración hacia afuera de Punta del Este. Hay muchos barrios privados que las casas están todas ocupadas y hay muchas torres en la península que los apartamentos no están ocupados, sí que fueron vendidos, pero que no fueron ocupados. Claro. Y que Punta del Este cada vez más se transforma en un lugar increíble para vivir por todo lo que hablamos inicialmente, pero que está todo el tiempo mutando y hay que estudiarla todo el tiempo porque están pasando cosas que hacen que Punta del Este respire y se mueva todo el tiempo. Y un poco para la mirada de lo que es Punta del Este en sí, para una persona que lo ve tan lejano, no es lejano. O sea, Punta del Este lo tenemos que bajar del pedestal, lo tenemos que hacer nuestro, tenemos que intentar que todo el mundo conozca Punta del Este, que el argentino no se adueñe de Punta del Este, que se la podemos prestar, pero que no se adueñe de que Punta del Este es de Uruguay, de que obviamente nos sentimos orgullosos de tener como una ciudad tan importante y que el desarrollador o que aquella persona que está pensando en intentar hacer cosas en Punta del Este, que lo haga, que se anime, sobre todo que se anime, bueno, que cada uno, en este caso justo viene al pie de la letra el ejemplo porque estamos hablando de construcción y de obra, de que cada uno construye su propio techo, de que en Punta del Este el techo que construís tiene que estar muy alto porque los parámetros o los indicadores o la exigencia del común de tu cliente hace que el servicio que vos des y a vos te pasa lo mismo, Claro. y la calidad sea un excelente producto. Entonces el que venga a Punta del Este pensando que va a atender a gente rica y que le va a sacar la plata fácil, al contrario, son los más difíciles y es todo lo contrario. Y el que venga a Punta del Este tiene que venir con la perspectiva de brindar un buen servicio, de hacer un diferencial, que hoy por hoy se puede hacer un diferencial. Entiendo que sobre todo desde el humano, hoy mandás un WhatsApp a cualquier empresa y ya te responde directamente el chat y no sabes ni siquiera con quién estás hablando, y capaz que está bueno que te responda una o dos veces, pero después a la larga querés hablar. Y hoy por hoy, a la inversa de lo que está pasando, creo que tenemos que humanizar Punta del Este y tener ese trato humano para con los clientes. Y la mirada del Este, un poco resumiendo, es que estamos en una posición increíble y que tenemos que pararnos en este momento, disfrutar de lo que es Punta del Este. Por ejemplo, obviamente detrás mío las cámaras están mostrando una vista genial, que eso en muy pocos lugares del mundo se puede dar y se da, que tuvieron toda la entrevista con esta vista increíble y bueno, y disfrutar de Punta del Este y cuidarla, un poco lo que hablamos inicialmente. Y bueno, y obviamente que desde acá
aportar nuestro granito de arena como lo estás haciendo vos, con gente, bueno, vos sos mucho más joven que yo, intentar generar cosas nuevas e intentar apoyarnos entre todos. Excelente. Marce, ha sido un placer. Muchas gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Le pedimos a la gente, bueno, vamos a dejar las redes sociales de Marcelo, también la de Capital de Obra, que es el podcast que está lanzando de forma muy exitosa también. Y bueno, invitamos a todos a que se suscriban, a que nos acompañen en este lindo proyecto donde compartiremos con distintos personajes que inciden en el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Así que le mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima.